gran gusto de saludarles. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo más de Salud del Alma, como cada sábado, cuando ya son exactamente las 18 horas con 6 minutos, nos pasamos un poquitito, hoy teníamos problemas técnicos, yo asumo la culpa. Hoy día ya lo habíamos anunciado, vamos a conversar sobre mitos y realidades, lo que tiene que ver con alimentación saludable. Me acompaña el nutricionista Octavio Olmos. ¿Cómo estás, Octavio? Bienvenido. Hola, Nadesca. Bien. ¿Tú? Yo bien, gracias. Qué bueno. Octavio, para que te conozca un poco la gente que sigue este programa y que va a ver, a lo mejor no ahora, pero después del video, que nos cuentes un poquito de ti, de tu trayectoria como nutricionista, de dónde eres. Cuéntanos un poco de ti, la gente quiere saber. Bueno, soy oriundo de Antofagasta, al igual que tú, pero mis padres se vinieron hace hartos años, en realidad yo era bien chico cuando llegué a Santiago. Soy nutricionista, como bien lo dijiste, trabajo haciendo clases en una institución, también trabajo en un programa educativo que se llama Niños Saludables y también hago consultas. Hago un destino unos días ahí para hacer consultas nutricionales. Maravilloso. Oye, Octavio, bueno, hay hartas preguntas y vamos también a pedirle a las personas que nos estén escuchando y viendo que nos puedan comentar ahí abajito si tienen alguna interrogante de algunas cosas que vamos a estar conversando sobre algunos mitos. Hay hartos mitos, ¿no, Octavio? Con respecto a la alimentación. Muchos. Uno de ellos, por ejemplo, es de que yo voy a adelgazar si dejo de comer. Ese es uno de los mitos y las cosas que uno siempre escucha. ¿Y qué hay de cierto en ese? También va relacionado con los famosos ayunos que están de moda. Claro. Bueno, para contestarte esa pregunta sobre ese mito, lo primero que hay que hacer es conocer qué pasaba antiguamente. Ya nuestro antepasado, en el tiempo donde se cazaba, donde se recolectaba, donde se buscaba alimento, se creó una forma distinta de alimentación. Por ejemplo, pasaba muchas veces que encontraban comida o cazaban algún tipo de animal, lo consumían todo lo que podían porque no sabían si iban a pasar muchos días sin comer o ingerir algún tipo de alimento. Entonces, desgraciadamente, nuestro metabolismo se hizo de esa forma, ¿ya? Cuando hay periodos de ayunos prolongados, muy amplios, ¿qué pasa? Que el metabolismo se empieza a reducir. Desactiva, por ejemplo, la termogénesis, que es la creación que te dé calor o tengas frío. En el fondo te evita que tú pases mucho frío, entonces por eso pasa muchas veces la gente cuando no consume alimento tiene frío, porque obviamente el cuerpo desactiva algunos mecanismos para poder ahorrar energía. Para el cuerpo es súper importante la grasa. La grasa es una forma de reservorio de energía, entonces el cuerpo va a tratar de sobrevivir de cualquier forma. Entonces, cuando hay ayunos muy prolongados o muy potentes, las horas que han pasado de una ingesta de alimento a otro, el cuerpo trata de reducir el metabolismo, reducir todas estas cosas para tratar de no gastar grasa. Entonces, es un mito el no comer porque en el fondo vamos a bajar metabolismo. Incluso, muchas veces el cuerpo, en vez de gastar grasa, trata de quemar músculo, ya que ahí sí que es peor. Entonces, lo que sería súper importante destacar es que la alimentación tiene que ser varias veces en el día para evitar este tipo de que nuestro metabolismo empiece a reducir o empiece a quemar menos calorías de lo que nosotros necesitamos. ¿Cada cuántas horas uno tiene que...? Bueno, yo sé, y lo hemos conversado, le cuento a la gente, que cada alimentación, cada estilo de alimentación, cada dieta, régimen, o sea, yo creo que hay una diferencia, yo lo desconozco, pero cada quien tiene sus alimentos que puede y no puede comer, porque todos somos distintos, nuestro organismo, tenemos enfermedades, qué sé yo. Pero cada cuántas horas uno más o menos hay para todos igual, por ejemplo, cada cuántas horas uno tiene que comer. Bueno, idealmente debe ser máximo 4 horas, porque el vaciamiento gástrico, lo que tú comes, se demora 4 horas en pasar desde el estómago al intestino para ser absorbido. Entonces, máximo, idealmente, que pasen 4 horas. O sea, ahora, generalmente cuando uno hace una pauta, lo deja fraccionado en 3 horas para evitar el tema de ansiedad. Eso depende de cada persona, como tú bien dices. Porque hay gente que, por ejemplo, tiene mucha ansiedad, le da mucha ansiedad de noche, sobre todo. Entonces, en ese caso hay que prolongar mucho más tiempo de comida para que no llegue con saciedad, o sea, con ansiedad, perdón, y llegue con saciedad a la noche, en el fondo.
¿ya? Entonces, por lo menos Claro, yo trato de hacer eso porque es un tema bastante recurrente, el tema de la ansiedad. El tema de, no, comí súper bien en el día, tomé desayuno, almorcé, comí bien, saludable y todo, llegó la tarde y quiere comer algo y se comió y pecó. Entonces, al final, su pauta, o sea, su alimentación en sí se fue a las pailas, pocas palabras. Y eso pasa, claro, porque hay una restricción tan grande durante el día, ya pensé, de aportes calóricos, como de alimentos, que obviamente a la noche el cuerpo empieza a pedir y sucede esto. Entonces, si nosotros lo hacemos varios tiempos de comida, por ejemplo, desayuno, colación, almuerzo, colación, once y cena, que son 6 tiempos de comida, estaríamos súper. Incluso podríamos hasta incluir una colación nocturna, ¿ya? Si la cosa es como distribuirlo en todo el día, de acuerdo obviamente a la función de que hora te levantas, que hora te acuestas, todo eso. Mito número 2. Chan, chan, chan. Chan, chan. ¿Sirve consumir la famosa agua de perra para adelgazar? El agua de perra, eso me ha tocado harto. Agüita de perra. El agua de perra, si alguien no la conoce, yo creo que es bien conocida, pero si es que nadie no la conoce, es una infusión caliente que se toma de alguna hierba X, que dice la señora siempre que tiene que ser bien calentita, que queme un poco la lengua, después de un tiempo de comida, sobre todo cuando hay mucha grasa, para que queme esta grasa. Ese es como el mito que generalmente existe. Claramente es un mito, ya, porque cuando nosotros ingerimos un alimento, el alimento se va al estómago y el estómago, con los jugos gástricos y todo, se empieza a separar, a emulsionar y luego pasa a la primer tercio del intestino delgado, que es donde se empiezan como ya a absorber algunos alimentos. Ya se juntan ahí, bueno, no quiero ser tan técnico, pero se juntan con otros jugos pancreáticos para poder emulsionar, separarse y se empiezan después a absorber en las otras partes. Por ende, él sería, y la lengua muchas veces, ya, así que no sirve, lamentablemente. Oye, ya, y eso tiene sí, y también yo me acuerdo ahí en alguna oportunidad, una compañera en la media, ayer nomás, hace poco. Claro, hace poco, que ella tenía ahí un trastorno alimenticio, pero ella tomaba solo agua con limón. Ella era delgada, pero ella se veía gorda, y ese fue otro problema, pero también se hablaba del agua con limón, el agua con limón para arriba y para abajo. Bueno, el agua de limón es súper bueno, sobre todo en las mañanas. Es bueno porque el limón, si bien es ácido, se comporta como básico o alcalino en el cuerpo. Se transforma al revés, ¿ya? Y eso hace que en el fondo el pH interno del cuerpo cambie también, ¿ya? Así que sí, es bien bueno. Ya, vamos con el número 3. Nos falta la música. Ya, ¿cuál es la diferencia? Sí. Después nos dará más para el programa. ¿Cuál es la diferencia entre las bebidas light y cero? Si es que cuál engorda más o si ninguna engorda, ¿cómo es? Bueno, eso también hay harto mito. Yo de repente me toca escuchar a personas que dicen, no, yo no tomo estas bebidas porque engordan. Es mentira, tiene azúcar igual. Todo esto está regido obviamente por un reglamento sanitario de los alimentos que se fiscaliza obviamente esto. Entonces, las bebidas, a ver, primero empezó con la bebida light, ya la bebida light, de hecho cuando llegó a Chile, hay una empresa que, no lo voy a nombrar obviamente porque no corresponde, pero es la empresa que de bebidas más oscuras, para que quede más claro, ya que sacó la bebida light y venía con un componente, con un endulzante que era un poco tóxico, ya, de hecho en Estados Unidos está prohibido este endulzante. Y luego el Colegio de Nutricionistas intervino ahí porque en el fondo no estaban entregando algo, un endulzante bueno, y ahí cambió y en este formato salió la nueva Coca-Cola Cero y con un mix de endulzante versus la light. La diferencia es que la light tiene aspartamo, que es un endulzante, y la bebida cero tiene un mix, tiene harto tipo de endulzante. Esa es la única diferencia. Aporte calórico, ninguna aporta calorías. Ya las bebidas cero o light en el fondo no aportan calorías. Y lo otro que sí hay que tener harto cuidado es que lo que sí pasa es que mientras más oscura la bebida es más tóxica. Ya, todas estas bebidas oscuras es más tóxica. Mientras más clara vendría siendo un poquito menos tóxica.
Ahora, ¿qué relación tiene? Porque hay muchos colegas que no les gusta el tema de las bebidas cero light, recomendarlo, ¿ya? Y ahí en el fondo yo discrepo un poco con los colegas porque uno no puede pedirle a una persona que ha consumido toda su vida de vida que deje de tomar bebida y consuma agua, porque eso no va a pasar. ¿Ya? Hay Sí, que ser súper claro en eso. yo tengo un Eh, primo que es así. ya. Por ende, lo que hay que hacer es el cambio de hábito que tiene que ser de a poco, la transición. Ya muchas veces la gente dice, no, que es mala la bebida cero, que no me gusta el sabor. Ahora, hoy en día en la industria alimentaria hay una gama increíble. Todas las bebidas tienen su versión light, todas, todas. Hasta la más Sí, piñufla y los tiene la jugos. versión light cero. Exacto. Ya, entonces yo siempre le digo a estos pacientes que son como bien adictos a las bebidas azucaradas, siempre les digo, empiecen a probar una que les guste, porque de repente hay pacientes que me dicen, no, la PAP es igual, o sabes que la Fanta es igual, o no, la limón soda es súper mala. Entonces, obviamente los gustos son distintos y los paladares son distintos en cada persona. Entonces la recomendación Sí. ahí, si uno es una persona muy adicta a consumir bebidas azucaradas, en el fondo tratar de hacer la transición a una que no lo sea, llámese cero o light, y el gusto a la que le guste, pero tratar de hacer eso, porque hay gente que me dice, no, que yo le echo agüita, también me dicen eso, la mitad bebida, la mitad le echo agüita, ya, pero esa mitad va a ir igual a azúcar en el fondo, ya, y ese es el punto, Pero porque la todas bebida, tienen azúcar entonces, las normales sí, pues, las cero y las light no, no tienen azúcar, tienen tienen unos ya, endulzantes, tienen endulzantes. endulzantes. De hecho, metiendo en el mismo tema, pasa mucho con los jugos. Ya hay gente, me tocan pacientes que dicen, no, yo no tomo bebida porque la bebida es mala, pero porque tomo juguito, porque es más sano. ¿Ya? Y ahí hay otro problema, porque hay jugos azucarados que tienen mucho más contenido de azúcar que las bebidas. ¿Ya? ¡Oh, Eh, rayos! ya Yo hago eso, yo tomo jugo, ahora, pero ya. en la misma línea del jugo, que también está muchas veces, también me pasa, y me pasa harto porque obviamente se hizo mucha publicidad, el tema de jugo natural, consumamos jugos naturales de la fruta, etcétera, etcétera. Sí, verdad. Ahora, si bien eso había sido potenciado súper bueno, hay que tener harto cuidado con la cantidad de fruta que nosotros consumamos para eso. Porque si yo, por ejemplo, exprimo 4 naranjas para hacer un vaso de jugo, estoy consumiendo mucha fructosa y eso es azúcar en sangre. Entonces, se me va a subir la glicemia muy rápido y en el fondo, en vez de ser saludable, va a ser perjudicial. Ahora, distinto es Sí. si yo ese jugo, o sea, esa naranja la exprimo una sola y le agrego lo demás agua, ahí ya podría ser consumida más normal, por así decirlo. Ahora, yo prefiero que se Mm. coma la fruta en vez de exprimirla, ¿ya? Porque ahí también consume la fibra que está dentro de la fruta, más que un juguito Ah, como claro, pseudo natural, ¿ya? perfecto. Vamos con la siguiente. Ruedas de tambores. ¿Qué tan cierto es que el pan integral, famoso todos los productos integrales, pero ahora vamos a hablar específicamente del pan integral, no engorda? Qué buen punto, ese es un buen punto, porque en la realidad yo he visto harto, me ha pasado sobre todo con adultos mayores, abuelitas que muchas veces me Ya. dicen, cuando uno hace la anamnesis, cuando uno hace una consulta nutricional, uno le pregunta en una parte que le describa todo lo que consumió el día anterior. Ya, desayuno, almuerzo, todo lo que comió. Entonces muchas veces las abuelitas dicen, yo como pan integral, porque es bueno, porque no engorda, me dicen muchas veces, pero no sé por qué no puedo bajar de peso. El pan integral requiere mayor cantidad de grasa o de manteca para pegar esta fibra que un pan normal. Por ende, el pan integral tiene un poquito más de calorías que verso el pan normal, ¿ya? El pan integral. Ahora, pues entonces me dicen, ¿pero Mm. cómo? Entonces, ¿no es bueno comerlo? No. Entre un pan blanco y un pan integral, que tiene en este caso fibra, que la fibra nos ayuda para el tránsito intestinal, para ir al baño, y además para reducir colesterol, o sea, tiene un montón de beneficios. Es mejor consumir un pan integral, pero en cantidades que corresponden. ¿Ya? Eso es lo que hay que tratar de ver, porque muchas veces la gente cree que el comer el pan integral, en vez de si se comió una mitad de blanco, consume uno entero integral. Entonces al final están haciéndolo como al revés, por así decirlo. ¿Ya? Ya. Seguimos. ¿Margarina o mantequilla?
¿Qué es mejor ¿El huevo o el consumir? pollito? Claro. Esta es una pregunta bien entretenida porque, a ver, la mantequilla es grasa 100%, saturada, mala, grasa mala. De hecho, se saca de la grasa del batido de la leche. Como lo que queda arribita, de ahí se hace La la nata. mantequilla. La nata, Ah, claro. ya. Pero muchas otras cosas son industriales. ¿Ya? Sí. Entonces, la mantequilla, claro, es natural, porque en el fondo proviene de la grasa de la leche, pero es 100% grasa mala, grasa saturada. La margarina es química, ¿ya? Y le falta, de hecho, un enlace para hacer plástico. Eso es real, ¿ya? Que muchas veces se ha escuchado por ahí que le falta un enlace para hacer plástico, ¿ya? Mm, Entonces, si tú me pones la mantequilla y la margarina, yo prefiero ninguna, ¿ya? Porque las dos son malas en el fondo, ¿ya? Ahora, si tú eres adicto, ya. no sé, y tú no puedes estar sin margarina, sin mantequilla, porque en realidad tu vida no va a tener sentido, yo te recomendaría una margarina, pero que fuera fortificada. Ojo con eso, ¿ya? Porque hay margarina hoy en día que uno encuentra en los pasillos del supermercado que son alta en calcio, con vitamina D, con fitosteroles, con omega 3, ¿ya? Entonces, yo preferiría esa, una pero que fuera modificada, ¿ya? Con aportes nutricionales en el fondo, que aportara a la salud. Pero estas margarinas así como y corriente que compra uno en el negocio, o sea, margarina, no, no, ¿ya? Ahora, como te digo, Ya. insisto, y es preferible, mejor no consumirla en realidad, porque el aporte no va a ser, además que todo lo que sea grasa aporta mucha caloría, mucha. Y es cosa de costumbre, Octavio. Yo dejé hace Sí, muchos años de consumir margarina y mantequilla. Yo pensaba que era imposible, y lo dejé. Y afortunadamente a mi hijo tampoco le gusta, porque yo como yo no consumía, él tampoco consumía, desde chico. Entonces, y tampoco claro. ahora ya le gusta. No, no, Y ese es y se ese es un puede. tema súper bueno, Nadesca, porque el tema, uno generalmente sigue los patrones de la familia, todos. ¿Ya? Uno Sí. ve normalizado lo que los papás ven normalizado, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, y eso hay que ser súper cuidadoso de repente con los hijos de uno, en este caso tuyo, de tratar de hacer los cambios que de pronto tu familia lo veía normal o habitual y tú hiciste el clic y cambiarlo, ¿ya? A mí me pasó, Claro. por ejemplo, que yo no probé hasta bien grande los garbanzos, porque mi familia no se consume garbanzos. Mi mamá y papá siempre decían Mm. que no, que era malo, que era comer tiza molida. Entonces uno, claro, tiene ese en la cabeza, no, que es malo. Y cuando yo lo probé, dije, es rico, a mí me gustó. Entonces, esas cosas que de repente uno transmite a los hijos, a las descendencias, es como importante, o romperlo. Ya el tema de la margarina también, como dices tú, mi familia también son grandes consumidores de margarina, mantequilla, y yo no consumo hace muchos años, porque en realidad no le encuentro como el sentido nutricional, por así decirlo. Claro, en vez de aportarnos a nuestro cuerpo, nos hace daño y nos conflictúa todo. Ya, vamos con, sirve consumir sal light o biosal, la famosa biosal, y también entra Octavio como en tema porque está súper de moda la famosa sal del Himalaya y algo por ahí. ¿O Sal de no? mar también, sí, La sal de mar, ¿cierto? claro. Mira, la sal light, que en el fondo este es como el nombre técnico, lo que pasa es que en Chile tenemos en la mala costumbre de ponerle el nombre a la marca, ¿ya? Por ejemplo, el Mm, confort, que es papel higiénico, sí. la toalla Nova, Nova. que es la toalla de papel, ¿ya? Son cosas que yo trato mucho de que mis alumnos cambien esos términos, porque en realidad uno está promocionando la marca. Sí. La sal light, que es una sal que se fue creada específicamente para un grupo etario que son gente que tiene hipertensión, ¿ya? Y esta sal, que la Biosal fue la primera marca que tuvo este tipo de sal. Ahora encuentras de todo tipo de marcas que son sal light. ¿Qué es lo que tiene? La sal, que es sodio, el sodio lo que hace en el cuerpo es retener líquido, ¿ya? Si yo, por ejemplo, soy bueno para la sal, me voy a hinchar más y voy a retener mucho más retención de líquido. Entonces, eso es lo que hace el sodio. Si yo tengo más líquido en mi cuerpo, voy a hacer que mi sangre sea mucho más, o sea, circule mucho más, porque hay más retención, tengo más, entonces por ende la presión sanguínea sube, ¿ya? ¿Qué Mm. es lo que tiene la sal light? Que tiene potasio, ¿ya? Y acá vamos a una parte que es como química, la parte química, que es las bombas sodio-potasio, no sé si te acordáis tú de algo así, de eso. No, Bueno, olvídalo, la no. bomba sodio-potasio es la que regula el cuerpo interno, la regulación también de los líquidos,
¿ya? El potasio lo Ya, que hace es botar líquido y el sodio retiene líquido, ¿ya? Entonces lo que tiene la sal lye es que la mitad es sodio, la mitad es sal y la otra mitad es potasio. Entonces se va a equilibrar y en el fondo tú no vas a tener una cantidad de agua extra en el fondo en tu cuerpo, que va a hacer que suba la presión sanguínea. ¿Ya? Ahora tú encuentras sal light que son 50-50, otros son 70-30, hay unas que son 100% potasio. De hecho, los diuréticos son en base, para los diabéticos, para los hipertensos, son en base a potasio, porque el potasio bota líquido. ¿Ya? Entonces, esa es la pero igual diferencia hay que regular el consumo. Claro, No es y que se eso es lo que, consuma y ese es el harto por problema ser muchas light. veces que existe, Nadesca, que muchas veces la gente dice que no le gusta esa sal, o le dice, no, que siento que no sala, y le echan más. Entonces, claro, Sí. es como todo, es una costumbre, ya tiene un gusto más metalizado porque el potasio tiene un gusto metalizado, ya, pero no es igual que consumir la sal normal. Ahora, la diferencia de la sal de mar, la sal que son del Himalaya, todo esto, son sales que son con minerales. Esa es la gran diferencia. La otra, la sal común y corriente, es una sal yodada. Entonces, los Ya. nutrientes que aporta es yodo y el otro lo que aporta son minerales. ¿Ya? Entonces, claramente mejor sal de mar, sal de Himalaya, mucho mejor que la otra sal que es yodada, que es la sal común y corriente que nosotros consumimos. Ya. Y Ahora, los la hipertensos sal, entonces tienen que consumir o preferir consumir la sal de mar y la de las rosadas, la Himalaya y eso. claro, ¿Preferible eso las personas que son hipertensas es que la sal de mar y Himalaya o y no? la sal común y corriente es como lo mismo en términos de presión sanguínea. Entonces le va a subir igual la presión. Ah, ya. En este caso, Ya. pero depende mucho el paciente, porque si es un paciente que es hipertenso, pero está súper controlado, de pronto puede consumir una sal light o una sal normal y poquito. O quizá ahí lo que hay que hacer es cambiar hábitos de sacar el salero de la mesa, que las cosas salen en la cocción y como quedó nomás, no agregarle más sal, que son como términos que en realidad todos debiésemos hacer. Todos debiésemos eliminar lo que es la sal. De hecho, la sal y el azúcar, ¿ya? Por ejemplo, el Sí. tema, el azúcar es una caloría vacía, nosotros lo llamamos así, porque te aporta calorías, pero no te da nada al cuerpo, no tiene ningún nutriente, nada, ya, ni siquiera algo así que decir, no, que por último tiene una vitamina, no tiene nada. Y nosotros debiésemos crear hábitos de chicos a los niños de, por ejemplo, no incorporarles sal, no incorporarle azúcar. ¿Y qué pasa? Que la mamá dice, pero qué malo, qué fome, guácala, ¿ya? O pasa que de repente le hacen el biberón y le falta azúcar y le echa, pero le falta por gusto de ella, ¿ya? Pero si los Pero, niños tú les das así, ellos no sienten la diferencia. Al contrario, después ellos van a comer quizá una papa frita o van a consumir algo más dulce y lo van a encontrar malo porque lo van a encontrar demasiado denso, porque no están acostumbrados. No les va a pasar nada, a no mí se me van a pasa, morir, no les va a dar un infarto, nada. a mí me pasa, ponte tú, lo mismo que la margarina. Yo nunca he sido buena para la sal. Y a mí me tocaba, por ejemplo, cocinar cuando vivía con mis papás, y todo siempre cuando, cocino de nada y ya, ponían sal en la mesa. Aunque yo nunca he sido buena para la sal, no me gusta. Y me acostumbré. Y mi hijo también. Pero también me pasa en el azúcar. Yo en un momento, por salud, por todo, dejé de consumir azúcar granulada y ya empecé a consumir las otras que son la stevia o son las Endulzante. gotitas, qué sé yo. Endulzantes, claro. Entonces, y mi hijo, lo mismo, como decíamos recién, lo mismo es como que le dan algo con azúcar granulado del azúcar blanca, esa que conocemos todos, Claro, no, no, lo rechaza porque no le gusta. claro, claro, es que, y eso es bueno, porque en el fondo tú haces el quiebre de un patrón que viene de familia, ¿cachai? Que es Importante eso, importante, en todo es súper sentido, sí. importante, porque por ejemplo, la alimentación del norte de Antofagasta que yo siempre he notado, hay varias deficiencias. Por ejemplo, hay un consumo excesivo de hidrato de carbono. Yo recuerdo que una vez fui a Antofagasta y fui a un lugar donde venden pollo con papa frita, que es como, para nosotros Ya, era como, cuando tú vas al norte tienes que ir a consumir, porque es típico allá de ustedes del pollo con papa frita. Pero me sí. llamó mucho la atención que ponían canastas de pan. Y de repente, mientras esperaba el plato, empecé a observar y toda la gente comía pan así, con la papa frita. Y en ese ritmo, o sea, el pan, la papa son hidrato de carbono, entonces comer como pan con pan.
Y yo me he dado cuenta que toda la familia nortina que yo tengo, todos almuerzan con pan. O sea, pan al desayuno, pan en el almuerzo, pan en la once. Entonces, el exceso de pan, bueno, en general en Chile somos un país muy consumidor de pan. Somos el segundo país más consumidor de pan en el mundo. Entonces, Que es es el tan pan. rico. Rayos. Es tan rico. Yo trato de comer pan, pero es tan rico. Ya, sigamos con lo siguiente. Hablamos de alimentos light y diet. Hay un montón. Hablamos recién de la sal, tú nombrabas a lo mejor, también hay diet y light, un sinfín, por los jugos, las bebidas, nombrabas tú recién, y hay un sinfín de productos light y diet. ¿Cuál sería como la diferencia y cuál nos aportaría para la salud de nuestro cuerpo? Mira, la definición del el reglamento sanitario de los alimentos, que es como el que regula todo esto, dice que los alimentos cuando son diet, significa que cualquier componente de esta creación, pues supongamos una mermelada, que sea diet. Vamos a verlo, ya. Bueno, cualquiera, yogur o la mermelada, lo que sea, cuando es diet es cuando la industria alimentaria saca algún nutriente específico de esta y lo modifica en el fondo. Por ejemplo, no sé, la mermelada le saca, no sé, el azúcar, supongamos, pero sigue siendo igual alto en grasa. Pero ya es diet porque le sacó un nutriente en el fondo, ¿ya? Entonces, de que, o en el fondo, ¿es más sano o no más sano? Claro, dependiendo de qué producto sea, por supuesto, pero si le está dejando la misma cantidad de grasa y no tiene azúcar, pucha, tiene mucha grasa pero no tiene azúcar. Entonces ahí juegan como un poco con la conciencia de la gente. Ahora, el reglamento también dice que los productos light significa que por lo menos el alimento en sí, el original, tiene que tener una reducción de un 25% menos de calorías, por lo menos. ¿Ya? Eso dice la definición del alimento cuando es light. Entonces, uno habla del nutriente, que es cuando es diet, saca algún nutriente, pero no por eso va a ser más saludable. Y el otro habla de que tiene que reducir por lo menos 25% del aporte calórico. Si el yogur tenía 100 calorías, tiene que tener 75. De ahí para abajo. De ahí va a ser en el fondo un yogur light. Esa es la diferencia que existe. Ahora, el diet se está muriendo, o sea, hay pocas cosas ahora ya diet. Más se ocupa el light y generalmente está apareciendo el tema de los anuncios sin azúcar, bajo en, por toda esta ley de etiquetado que salió. Que la ley de etiquetado... Y también se está consumiendo harto, Octavio, es el tema de los productos vegetales, la mayonesa, que la soya, que son de almendra, que son de garbanzo, en fin. Por ejemplo, hay una, la voy a nombrar, la Not Mayo, que no es, que se supone que es de vegetal también, pues. Y así un montón de productos que son la leche. Está claro, en el fondo la industria alimentaria igual se la está jugando en muchas cosas para tratar de modificar, en el fondo favorecer los alimentos de una u otra forma. Ahora, claramente la gente dice, por ejemplo, claro, es que no sé, esa mayonesa es mala. Entonces, claro, porque tampoco puedes esperar que sea lo mismo, el mismo sabor, ¿ya? No, entonces, claro. en esas cosas hay que como un poco hacer educación y también un tema de costumbre. También es un tema netamente de costumbre. Oye, es rica esa mayo, por lo demás. Es rica esa mayo, yo la consumo. No es mala, así que recomendable para todos. Ya después voy a pasar la factura ahí a Not Mayo. Canje. Oye, saludamos a Antonio Martínez Reyes, que siempre nos acompaña. Antonio, gracias por estar siempre ahí en nuestro programa. Estaba un poquito adelantado, pensaba que era ayer el programa, así que Antonio, son los sábados, pues, está ansioso él. Oye, el Antonio nos tiene una pregunta, nos dejó, dice la alimentación alcalina, nos vamos a salir un poquito de las preguntas que teníamos pauteadas también, pero Antonio quiere saber sobre la alimentación alcalina, en qué consiste a grandes rasgos, Octavio. Bueno, existen hartas dietas, por así decirlo, ya que en el fondo muchas veces se utilizan para manejar la dietoterapia, que es como cuando hay patologías presentes, enfermedades presentes. Por ejemplo, la dieta alcalina se usa harto cuando hay presencia de cáncer. ¿Por qué se usa? Porque en el fondo nosotros tenemos un pH interno en nuestro cuerpo. El pH está de 0 a 14 y hay alimentos que son más ácidos y alimentos que son más básicos, más alcalinos.
Nosotros estamos en un pH de 7,38 más o menos. Entonces, si nosotros, o sea, ¿qué dice la bibliografía? Dice que si nosotros consumimos alimentos que son más alcalinos o más básicos, que es lo mismo, hacemos que nuestro pH empiece a tirarse hacia abajo, y eso significa que ninguna célula cancerígena pudiese desarrollarse en un ambiente así. Es como en el fondo echarle agua caliente a una planta, que no debiese vivir si le echáis agua caliente hirviendo, ¿cachai? Claro. Porque la matáis. Ahora, esas, por ejemplo, las dietas alcalinas, que generalmente son verduras verdes, son la palta, tienes varios tipos de alimentos, frutas también que hay por ahí, son alimentos que se utilizan para patología específica en general, ¿ya? No todos les sirve, ¿ya? Yo viví un caso súper cercano a una persona con cáncer que hizo ese tipo de dieta y no le resultó, ¿ya? Entonces, claro, porque obviamente hay cáncer y cáncer. Hay cánceres que son mucho más agresivos, mucho más invasivos. Hay cánceres también que se adaptan a los medios. Entonces, así como puede haber una planta que yo le echo agua caliente, quizás no va a morir o va a medio morir y después va a seguir viviendo. Porque todos tienen distinto tipo de forma y resistencias también, ¿ya? Pero en eso más o menos se basa lo que es la dieta alcalina. Ahora, si uno mantiene una alimentación saludable, nuestro pH va a estar intacto y no es necesario hacer una dieta alcalina, ¿ya? Ahora, podemos quizás empezar a alcalinizar consumiendo verduras de hojas verdes, quizás en la mañana tomando un vasito con un poco de limón, que el limón, si bien es ácido, lo expliqué al principio, se basifica, se alcaliniza en el fondo el pH, igual es bueno, o sea, no es malo, no te va a pasar nada malo si lo hace. Pero la alimentación del chileno en general no es muy buena. Se come cosas que son muy ácidas, mucha carne, alimentos mucho procesados. Entonces, claro, en vez de hacerlo neutro, se empieza a ir para el otro lado, empezamos a desificar el cuerpo, y desificando el cuerpo se pueden producir todas estas células cancerígenas y tumorales. ¿Ya? Increíble la importancia que tiene conocer todas estas cosas y que, bueno, nunca nos enseñan. Uno, como tú bien decías, Octavio, uno aprende repitiendo conductas de tu familia y así, porque es lo que te enseñan y es lo que te enseñan a ti, en definitiva. Pero qué importante es, nosotros, este programa se llama Salud del Alma y quisimos tocar este tema hoy, porque también el cuerpo, nuestro vehículo, es tan importante cuidarlo. Cuando nosotros tenemos un auto, le limpiamos, que el aceite, que la cuestión, que el agua, ¿cierto? Nos preocupamos del vehículo para que pueda funcionar bien. Nuestro cuerpo es nuestro vehículo de nuestra alma, de nuestro espíritu. Es lo único que te va a acompañar toda la vida. Lo único seguro que te va a acompañar. Claro, y tenemos que cuidarlo, porque... Exacto. Para que tengamos una mejor calidad de vida, dime. Hay un tema que referente a esto mismo que estás hablando tú, que de hecho lo comentamos el otro día fuera de esto, que es el tema, por ejemplo, de la diabetes, que es una enfermedad súper común en Chile, ya, obviamente hay un patrón que es genético y otra gran cantidad que es el ambiental, que es el consumo que tenemos. Pero generalmente la persona que tiene alguna patología como la diabetes, se toman los remedios, las pastillas, como le dicen, los fármacos, pero la alimentación sigue siendo la misma. Entonces, es un 50 y un 50, y eso como que la gente no entiende. A mí me tocaba de repente tener pacientes que son diabéticos, y me dicen, no, yo fui, y en el consultorio me dijeron, ya, te tomas esta pastilla aquí, allá, me explicaron que era la diabetes, y nadie me explicó cómo tengo que comer. O, por ejemplo, pasa mucho en los consultorios que lamentablemente la salud en Chile pública es bastante mala. Pasa que tienen 15 minutos para entregar una información tan importante para su vida, y se usan unas pautas que son súper enredadas. O sea, uno como profesional la entiende, pero una persona que ve algo así, que muchas de estas personas, por ejemplo, no sabe leer o no sabe escribir o no entiende bien, porque tienes 15 minutos para pesar, para medir, para hacer la anamnesis, para hacer el recordatorio, para hacer la pauta, para explicar, o sea, es como, chao, siguiente, ¿cachai? Entonces, pasa que no se entiende. Entonces la gente dice, no sé lo que tengo que comer. ¿Cachai? Entonces ahí empieza el problema como más grave en este caso. Y de hecho, uno podría, una persona diabética obviamente compensada, que tenga una glicemia más o menos estable con fármacos, podrías dejar de consumir fármacos si llevaras una alimentación muy baja en hidrato de carbono. Y se podría hacer y no te va a pasar absolutamente nada. Entonces, estas cosas están, pero la gente no las sabe.
Y seguimos comiendo lo mismo, y seguimos comiendo lo mismo. Entonces, hay patrones que están mal confeccionados también, que quizás debiésemos cambiar como población en general, porque una celebración conlleva alimentos, y alimentos que no son saludables, ¿verdad? Un cumpleaños lleva torta, Ay. ¿verdad? Y pasa muchas veces, por ejemplo, que estos patrones se van a los niños. Ya, si tú te sacas un 7, yo te llevo al McDonald's, por ejemplo, por decir una empresa X. Si tú te sacas buenas notas, yo te compro un chocolate. Entonces, ¿por qué no puede ser al revés y educar diferente? ¿Cachai? De hecho, uno de los trabajos que yo tengo, que trabajo ahí, o sea, yo de hecho empecé ahí cuando estaba en la universidad, hacía como pituto, porque era una profe mía, y después que yo salí empecé ya a trabajar en lleno, y ese programa está enfocado desde prekinder hasta cuarto básico, pero hay alimentación, que en el fondo los niños conozcan de alimentación saludable desde prekinder hasta cuarto básico, pero no se toca a los apoderados, ¿cachai? ¿Por qué? Porque es una educación inversa. Entonces, al niño se le pasa 6 ejes temáticos en el año, que tenemos colaciones saludables y para días especiales, porque tampoco se prohíbe. Hay, por ejemplo, no sé, Ya. el dulce, la galleta, son para días especiales, ¿cachai? Tenemos pescado, legumbres, lácteos, fruta y verdura y agua. Esos 6 ejes temáticos son durante todo el año, que el niño recibe información, todos. Entonces, el niño empieza, los niños son bien rápidos de mente, entonces ellos empiezan a incorporar conocimiento y empieza todo un juego que tú de hecho lo veis como bien entretenido, porque de repente dice, tío, dicen, él trajo algo no saludable, ¿cachai? Como, o acusan a la mamá, es que mi mamá me dio ayer una sopaipilla y yo le dije que no era saludable, entonces pasa una educación inversa, que el niño empieza a incorporar conocimientos nutricionales. Independiente que la familia le siga comprando la sopaipilla, le siga comprando esto, el niño sabe que es bueno y que no es bueno, ¿cachai? Y eso se va a llevar que sea un adulto que va a poder elegir con conocimiento, cosa que nosotros no tuvimos. Sí. No. Oye, Claramente no Octavio, tuvimos. sí, dímelo a mí, hijito. Oye, saludamos a Jocelyn Muñoz Garcés, que nos está acompañando. A Judith Olivares, que nos hace una pregunta, bueno, te la hace a ti en realidad, pues eres el experto aquí. Dice, ¿cómo deberíamos cenar en estas fiestas de fin de año? ¿Qué sería como lo más adecuado, o evitar a lo mejor cierto tipo de comidas, porque como son cenas? Hay mucha gente, por ejemplo, que en Navidad se va por lo dulce, y en Claro. la noche, ¿cachai? Entonces, ¿qué recomendarías así como que pudieran, que sería saludable quizá, o no tan malo comer? Es que aquí hay dos cosas que hay que tener como claridad, o varias cosas que hay que tener claridad. Primero es, porque si tú, por ejemplo, no sé, no eres una persona que eres muy buena para consumir cosas dulces, etcétera, y quieres en ese momento consumir algo dulce, lo puedes hacer. El punto es que, ¿cómo me preparo yo para eso? ¿Ya? Pueden ser, por ejemplo, quizás durante el día hacer una alimentación mucho más baja en aportes calóricos. Ya existen, por ejemplo, pautas así también, que uno le puede preparar a la persona para un tiempo de comida mucho más denso, cosa que se equilibre. Ahora, si tú eres, en realidad sabes que vas a ver, no sé, torta, te vas a comer mucha torta porque no puedes parar, claramente ahí ya lo recomendable sería tratar de consumir una proteína y ensalada. Ahora, en el tema de la ensalada es algo que hay harto error ahí, ¿ya? Y en eso igual quiero hacer como hincapié porque en Chile no se aclara que hay ensaladas que no se comportan como ensaladas, ¿ya? Por ejemplo, la papa es un hidrato de carbono. O sea, es lo mismo que comer arroz, pan, fideo, papa, ¿ya? Es lo mismo la papa. Las habas, las alberjas, también se comportan como hidrato de carbono. ¿Ya? Entonces, muchas veces el choclo también se comporta como hidrato de carbono. Entonces, si tú vas y comes arroz, ensalada de choclo, ensalada de papa, estás comiendo arroz con arroz con arroz. ¿Ya? Entonces, tu plato, en vez de haber sido una porción pequeña, viene siendo una porción grande y estás comiendo exceso de hidrato de carbono y obviamente vas a guardar grasa, claramente. ¿Ya? Y Para eso se convierte guardar, en azúcar igual, pues. exacto, todo eso es azúcar, todo eso te mueve la glicemia. De hecho, hay también un error que muchas veces los diabéticos piensan que dicen, no, yo no como ni galleta, ni torta, ni dulce, nada dulce, me porto bien. Pero son re buenos para el pan. Entonces el pan también es hidrato de carbono, que es un hidrato de carbono complejo. Hay una diferencia entre hidrato de carbono complejo y simple. Para que se entienda así, lo más simple posible, el complejo son, en el fondo, te sube la glicemia, pero más lento.
El azúcar en sangre te la sube pero lento. Y los hidratos de carbono simples suben rápido y bajan rápido. ¿Ya? Por eso te descompensa en el fondo una persona diabética cuando consumes algo más dulce. Entonces, claro, tú puedes decir, no, yo no como nada dulce, no como galletas, ni torta, ni pasteles, ni chocolates, nada de eso. Pero me como 4 panes al día. Y como así un montón de arroz. ¿Cachai? O como así un montón estoy a dieta y me como así un montón de papas, mayo. O así un montón de choclo. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, los hipocalóricos que existen en Chile, que si tú los ves, siempre lleva un poquito de arroz, un poquito de choclo y un poquito de alberja. Entonces, arroz con arroz con arroz. Ya, yo por ejemplo, cuando yo hago clase, hay una parte que hacemos la parte práctica. Y yo hago estos hipocalóricos generalmente de Chile. Y sacamos el aporte calórico, pues yo le enseño a sacar el aporte calórico, y el plato viene siendo normocalórico, o sea, es normal en calorías. El plato no es bajo en calorías. Entonces la persona jamás va a bajar de peso así porque el plato sigue siendo normal. Claro. ¿Cachai? Entonces, y es un error que existe harto en Chile, porque la papa mayo, el choclo, son como... están en todas las batallas, pues, en todos los momentos. Pero siempre dicen que hay verduras que uno puede consumir libremente, por ejemplo la lechuga. Sí, libre consumo. La lechuga, el repollo, el apio. Claro, es que aporta muy pocas calorías, te aporta una porción 10 calorías, que es nada. O sea, imagínate que medio pan, o sea, la mitad de una marraqueta o la mitad de una yuya, te aporta 140 calorías. Versus, si tú consumes 14 tazas de lechuga, que sería un cerro, te aporta 140 calorías. ¿Cachai? Mira. Así de heavy es la diferencia. Entonces, claro, yo por ejemplo, ¿qué haría cambios de los platos. Que la ensalada sea un plato grande y el almuerzo sea un plato chico. Y acá se sirve al revés. Tú te sirve la ensalada, te sirve un plato chiquitito, de entrada, chiquitito, con un poquito, y el plato principal, el tonto plato. Claro, plato fuerte. Claro. Entonces ahí es como el problema que hay. Lo hablamos, lo estuvimos hablando ayer nosotros en interno, esto de las dietas que adelgazan rápido y las que adelgazan o hay un proceso más lento. ¿Cuáles son más recomendables? Porque hay unas que son muy, muy efectivas para uno que sí que las haga y no sé, en un par de meses ya está ahí flaquito, fofito, pero flaquito, porque pasa eso con el cuerpo, que como que un globito se desinfla. ¿Sí, o no? Y hay otras que son a más, claro, son a más tiempo, y ahí la ansiedad juega en contra para las personas que hacen las dietas como más lentas también. Pero ¿cuáles son mejores? O ambas. A ver, hay que tener tu cuidado con estas dietas mágicas que existen por ahí, que son full, que uno empieza a bajar mucho de peso muy rápido y todo, porque para empezar, estas dietas son muy restrictivas en aportes calóricos y también en aportes nutricionales. Entonces, hay dos cosas que son muy diferentes. Una es el bajar de peso y el otro es bajar de peso, pero nutriéndote. ¿Cachai? Que es como lo más importante, en el fondo. Porque a uno como profesional le interesa que la persona se nutra y que, claro, empiece a perder grasa, pero empieza a perder grasa de a poco. ¿Por qué de a poco? Porque primero podemos tener el problema de que el cuerpo empiece a metabolizar la masa muscular. Si nosotros perdemos músculo, perdemos células, y si perdemos células, perdemos mitocondrias, y la mitocondria es el que genera el gasto energético. Mientras más mitocondrias, más gasto energético tenemos. Por eso que tú puedes ver personas que tienen músculo, muy musculoso y todo, y comen 6.000 calorías en el día, y tienen casi nada de porcentaje de grasa, ¿ya? O al revés, po. Por eso que la mujer siempre tiende a subir más de peso que el hombre, en el sentido de que la mujer tiene menos masa muscular porque además es un tema hormonal. El hombre tiene testosterona, la mujer tiene estrógeno. Entonces, la testosterona es la que hace producir músculo. Sí, lo sé. ¡Sí, qué rabia! Los hombres siempre adelgazan rápido. El metabolismo se puede alterar. El metabolismo se puede alterar con alimentación, con ejercicio. Eso se puede hacer. Lo que pasa es que en Chile generalmente somos sedentarios. Entonces, al hacer ejercicio no es una cultura que tenemos en Chile, como en otros países que sí es cultura. Entonces, tú, por ejemplo, claro, por eso pasa que muchas veces tienes, no sé, ya 50 años y de repente hay pacientes que me dicen, pucha, yo antes comía
era así, súper flaquita, me decía, y comía lo mismo que como ahora y ahora estoy así. Claro, porque obviamente el metabolismo empieza, cada década empieza a bajar el porcentaje de eficiencia, por así decirlo, porque también empezamos a perder masa muscular también. Hoy día, por ejemplo, tuve un paciente que estuvo postrado porque tuvo COVID, como en marzo, estuvo postrado, intubado, 36 días y perdió 30 kilos y los 30 kilos fueron de pura masa muscular. ¿Cachai? Y después que salió, obviamente si no tienes masa muscular, empezó a subir y ha subido 50 kilos. ¿Cachai? Entonces es un caso súper heavy, que en el fondo tú tenés que decir, ok, tiene que bajar de peso, pero lo primero que tiene que hacer es recuperar masa muscular. Y para recuperar masa muscular necesitamos hacerle una pauta que refuerce esto, que gane masa muscular, que no siga perdiendo, y después, o sea, y con ello también empezar a tratar de que el metabolismo empiece a funcionar de nuevo y empiece a quemar un poco más de grasa y hacerlo de buena forma. ¿Cachai? ¿Y la masa muscular, Octavio, se recupera solo con ejercicio o con alimentación? Necesita las dos cosas. Porque, por ejemplo, si tú quieres generar masa muscular, que fue de hecho otro paciente que tuve hoy día que quería ganar masa muscular, esa era su finalidad, justo coincidencia, esto fue coincidencia. Quería ganar masa muscular y es un chico joven muy delgado. Entonces me dice, yo hago ejercicio, me dice todo, y tenía una rutina de ejercicio, todo bien, pero la alimentación, claro, era nula. Si yo hago la anamnesis, tenía en todo el día de ayer había consumido una porción de proteína. Siento que él tiene que consumir de 6 a 7 para poder generar masa muscular. Porque en el fondo el músculo, tú haces ejercicio, creas el músculo se agranda, vive, es una vida, pero ese músculo necesita alimento. Y ese alimento, para la construcción, para la reparación y la creación del músculo, de la masa muscular, es la proteína. Si yo lo consumo esa proteína, la pierdo. ¿Cachai? Entonces tiene que ir de la mano la alimentación versus el ejercicio ahí para generar lo que es la masa muscular. Ya, perfecto. Seguimos. Bueno, y lo hablamos un poquito recién porque hay personas que bajan... ¿Ah? Me habías preguntado algo y me fui para otro lado. ¿O no? ¿O te contesté la pregunta? No, estábamos hablando con la... No, sí. Yeah. El mundo dice que tú y yo estamos locos. Sí, a veces me pasa. Oye, no, si estábamos hablando sobre las bajas de peso... las dietas de baja de peso rápido. Para cerrar eso, sí, eso era. Entonces, muchas veces hacemos las dietas así drásticas, restrictivas, 100%, bajamos mucho de peso, perdemos masa muscular, claro, y el músculo pesa mucho más. O sea, 1 kilo de músculo es como un puño y 1 kilo de grasa es como 1 kilo de mayonesa. ¿Cachai? Sí. Entonces, yo puedo perder peso, pero perdí lo más probable que músculo. Entonces, si yo perdí músculo, si yo antes necesitaba, por decirte algo, necesitaba 1500 calorías, terminé de hacer la dieta, perdí masa muscular, ahora requiero 1200 calorías, empiezo a comer sanamente, pero esas sanamente van a ser quizás 1500 calorías, versus que mi cuerpo ya requiere 1200, voy a empezar a subir, y se recupera el peso el doble. ¿Cachai? Si yo hago una subida de peso que sea, una baja de peso que sea paulatina, mientras más tiempo te demores es mejor. ¿Por qué es mejor? Una, porque vas asegurando que de a poco vas perdiendo. Segunda, porque vas incorporando hábitos en tu cabeza. Lo vas normalizando. ¿Cachai? No va a ser algo así como, ya, sufrí 2 meses, 3 meses, porque así lo hacen las personas. Sufrí 2 meses, 3 meses y no comí nada, hice ayuno, etcétera, etcétera. Bajé todo eso y después pasaron 2 meses y recuperó todo. Y más. Entonces, lo importante es hacer cambios, es hacer hábitos diferentes. Entonces, eso es lo importante. Si dentro de tu alimentación, tu pauta, tú vas bajando de peso y de repente quieres comer a otra cosa, lo puedes hacer. ¿Cachai? La cantidad es la que o sea, si hay un cumpleaños, estás a dieta, por ejemplo, estás en una televisión para bajar de peso, hay un cumpleaños y hay torta, come, pero como un pedazo pequeño, no un pedazote grande. ¿Cachai? No la torta. Claro, no la torta entera. Entonces, porque en el fondo ahí empiezan las culpas, empieza todo un proceso diferente, después ya no sirvo para hacer esto y dejan las cosas. Entonces, todo lo extremo siempre tiene consecuencias extremas también. Entonces, mientras más tiempo se demore, hay un factor emocional mejor. Igual, vinculado. Sí, claro. Claro. Porque cuando tú te sales de las dietas, te frustras, como dices tú, no soy capaz y me refugio en la comida. Los bocanadas de comida.
Sí, pues de hecho uno de las patitas de la alimentación es esa, pues, que hay un factor emocional, pues. Hay gente que, por ejemplo, no sé, pues, en un momento de felicidad le dan ganas de comer chocolate. O también te puede llevar a lo contrario, pues, que muchas veces, me acuerdo una vez me tocó una paciente que tenía que, ella, por ejemplo, decía que le gustaba mucho comer poroto y legumbre en general, pero el Ya. poroto es lo que más le gustaba. Y ella no consumía poroto de hace muchos años porque justo esa vez la llamaron por teléfono y le habían avisado que su mamá había fallecido. Y ella estaba comiendo justo poroto. Entonces esa sensación del Ah, poroto, del lo gusto, del sabor, relaciono. generó un trauma y obviamente ella no quiere vivir ese trauma de nuevo, entonces lo rechaza. Entonces muchas veces pasa eso también con los alimentos. O pasa también gente que de repente dice, a mí no me gusta esto, pero lo has probado, eso le pasa a mi hermana. ¿Lo has probado? No, pero yo sé que no me va a gustar. ¿Cómo puedes saber que no te va a gustar algo si no lo has probado? ¿Ya? Eso también es un error bien grande que existe en la población. Sí, No es que no me gusta porque se ve raro, me da como asco, o no me gusta como huele, entonces no me va a gustar, pero no lo has probado. Entonces sí. también A mi hijo como me pasa, a mi hijo. maña, ¿sí? Sí. ¿Qué no le gusta? Oye, tenemos más preguntas. A mi hijo, ponte tú las cosas verdes, le enseñé a comer tortillas de porotos verdes para meterle verduras, ¿cachai? Y eso Rico. sí como que me dice, ya, pero con tomate. Así que le echo una mitad de tomate y se come por lo menos. Ah, ya. La lechuga, pero le hago, por ejemplo, compro de estas tortillas integrales, estas como Ujú. wraps, y le hago atún con lechuga, ahí le meto la lechuga con el atún para rellenar estas tortillas que son así como burritos, por Ya. ejemplo. Así le voy metiendo, le trato de meter verdura, porque a la vista no quiero y no puedo y no. Prueba esto, ¿no? Bueno, de ¿Cachai? repente No, cuando como son que niños, y los niños igual, claro, uno cuando niño igual es más rebelde también, po. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando niño yo no comía cazuela. Así yo me acuerdo que era escándalo, yo y no quiero, si es agua, y no sé, y a mí me encanta la cazuela hoy en día, ¿cachai? Entonces de repente esas cosas igual pueden cambiar después en la adolescencia, sí, así que, pero sigue batallando ahí, eso es importante. Lo sí, importante es que inculque, o sea, que él vea y sienta que lo que tú le estás diciendo es bueno, ¿cachai? Porque es súper importante la mamá, o los papás, o los abuelos que críe, en el fondo, que inculquen esas cosas, y que no inculquen lo otro, ¿cachai? Porque, por ejemplo, uy, ¿te gustó esto? Qué sí. malo, y si es tan malo, ¿cachai? Porque eso en el fondo, los papás son el patrón de uno, po. Si tu papá te dice que eso es malo, tú sentís que es malo, po. ¿Cachai? Si tu papá dice que es bueno, a lo mejor sí es bueno, ¿cachai? Igual que los abuelos son más regalones con los nietos, así como, no, me gusta el piano y yo le Claro. hago otra cosa. ¿Cachai? Yo Mira, y tenía ahí mi papá que lo regaloneaba a mi hijo en esa lo manera, pues sobre también. regaloneaba. Pero, por Mm, ejemplo, yo veo mucho a los niños porque muchas veces las profesoras cuando hacen los ejes temáticos, que te contaba yo, ujú, yo los incito a como que lleven degustaciones con los apoderados, que si ya hacen, no sé, el eje temático legumbre. Entonces los papás llevan así porotos, lentejas, garbanzos, ¿cachai? Le dan como a probar así, onda, en la mañana, ¿cachai? Pero un poquitito. Entonces, nos falta el papá que dice, no, que mi hijo nunca come, no come en la casa. Pero claro, él empieza a mirar a sus compañeros y todos comiendo así como, oh, qué rico. Y claro, como obviamente sí, existe ahí los papás, o sea, la profesora hace la clase y cuenta que las legumbres son bacanas, que aquí, que allá, el niño queda con esa noción de, son buenas, son ricas, ¿cachai? Porque se lo está diciendo la tía, que en el fondo es como su segunda claro. mamá, ¿cachai? Y si después ve al compañero que está comiendo, también come, po. Entonces, porque sigue la conducta, ¿cachai? Y lo normaliza. Sí, Entonces, esas cosas son por buenas. repetición. Octavio, tenemos más preguntas. Judith Olivares está bien preguntona hoy día. Dice, los productos para los adultos como el Ensure Advance o Avance, no sé cómo se escribirá, ¿es efectivo o no? ¿Es necesario con una buena alimentación? Lo que pasa es que los productos como el Ensure, que bueno, es una marca en realidad, son productos que son altos en proteína, porque el adulto mayor empieza a perder masa muscular, es algo que pucha, Sí o es sí. como Mm, difícil tratar de cambiarlo. Se puede hacer, sí se puede hacer, ¿cachai? O sea, si fuera un adulto que llega a ser adulto mayor que todavía hace ejercicio, ¿cachai? Claro, puede quizás mantener su masa muscular, pero nunca va a ser intacta o la misma que tenía en la juventud, porque es un proceso biológico normal de adulto mayor. Pero sí, o mm, sea, yo sí le recomiendo que sí lo haga. O sea, si se lo dieron, si se lo dio un especialista, que se lo dé, porque eso también depende mucho de la ingesta, porque a veces
va a decir, no sé, tiene que comer 7 porciones de proteína, que significa comer como un pollo entero. Entonces muchas veces como no lo voy a hacer, ¿cachai? El adulto mayor tiende a consumir menos alimentos por varias cosas, porque tiene hartos problemas que en la boca, pierde piezas dentarias, las encías se empiezan a subir, empiezan a perder también el gusto también. Entonces muchas veces no quieren comer, situaciones que pasan que están en abandono, solo, etcétera. Entonces hay varios factores que muchas veces los adultos mayores no comen. Sobre todo si de repente están medio abandonados. A mí me tocaba ver de repente abuelitos que cuando yo le hago la anamnesis, así como, ya, ¿qué consume? Lo que me den, lo que me regala una vecina, ¿cachai? Un pan. O de repente me decía, abuelita me decía, no, que me hago un pan nomás porque voy a cocinar si soy sola, ¿cachai? Entonces pasa eso, pero si se lo dieron, idealmente que sí lo consuma. Ya, siempre supervisado por un especialista. Exacto. ¿Ya? Y eso se complementa con una buena alimentación entonces, ¿cierto? Debiera. Claro, eso sí se da extra la alimentación, que en el fondo va saludable y va con proteínas correspondientes a lo que él necesita. Ya. Entonces esa era la respuesta para Judith. Chani Gómez Olavarría dice, hola, consulta, ¿cómo puedo hacer que mi papá recupere su peso que viene saliendo recién del hospital? Estuvo mucho tiempo él hospitalizado, ha perdido igual, adelgazó mucho. Claro, y es diabético él. Ya, en esos casos hay que hacerlo claramente con un profesional, porque ahí hay que calcular peso, hay que calcular, la diabetes se trata de una forma distinta. Se trata distinta porque uno de lo que tiene que hacer es distribuir la cantidad de hidratos de carbono en tiempos casi iguales. Eso quiere decir que lo mismo que yo como el desayuno, el almuerzo, la once sea más o menos parejo para que la glicemia o el azúcar en sangre haga esto, ¿cachai? Y no haga esto. Porque si no, empezamos a avanzar y no retroceder, ¿cachai? O no retroceder, sino que no se mantenga más o menos estable. Entonces ahí hay que hacer pautas personalizadas refiriendo a lo que uno quiere, porque tampoco podemos decirle ya coma mucho, porque podemos llevar a hiperglicemia y obviamente su diabetes va a avanzar. Entonces hay que ir haciéndolo de a poco, con una pauta más personalizada, incorporando alimentos que obviamente le vaya a ayudar a mantener por lo menos la masa muscular, en el caso de las proteínas, los hidratos de carbono distribuirlo. Hay que hacerlo con un profesional en eso. No llegaría a hacerlo así. Sí, más detallado, porque también, bueno, lamentablemente la diabetes es una enfermedad que también degenera otros órganos del cuerpo. Exacto. Entonces, lo que pasa hay cosas que a lo mejor le van a hacer bien para una cosa y mal para la otra. Exacto, por eso hay que verlo siempre y tomar conciencia, que yo creo que es como lo más importante, Nadesca. El tomar conciencia de que la diabetes es una enfermedad que hay que tratar no solamente con la farmacología, sino que hay que tratarla también con la dietoterapia, que es la alimentación. O sea, yo no saco nada con tomarme todas las pastillas, ponerme la insulina, todo lo que sea, si no estoy comiendo bien, si estoy comiendo extra. ¿Cachai? Es lo mismo, si yo consumo alimentos como corresponde y no me tomo quizás los fármacos, tampoco voy a ayudar mucho. Tienen que ir de la mano los dos, tienen que ir juntos, como zapato y calcetín. ¿Cómo? No, eso no lo voy a decir. Por eso no lo quise decir. Pero léanme la mente, ya los que me conocen. Sí, exacto. ¿Cachai? Tiene que ser así, entonces pasa eso. ¿Más preguntas? Qué importante es, sí, es importante que como tú decías, que la gente se genere una conciencia de que nuestra alimentación nos afecta positiva y negativamente a nuestro cuerpo y que tenemos que saber en base a nuestra situación individual qué tenemos y qué podemos comer. Entonces, y que esto va muy de la mano con los especialistas. Lo digo súper, muy en lo personal, porque hasta ayer, y gracias a Octavio, por fin vi la luz. Yo les voy a contar, he hecho 1000 dietas, de todas estas, que son la dieta de la proteína, que las pastillas, que no comer carbohidratos y se comer comida como más en grasa y proteína, de todo, de todo. Ya la del repollo en su momento que estuve fue el boom,
En La fin, sopa milagrosa. pero la sopa milagrosa, claro. Pero nunca fue efectivo, en definitiva. Es que Y son claro, y parches ayer también. Octavio me preguntó, me explicaba y me señalaba que hay un trabajo ahí conjunto, médico, nutricionista, que es para persona que tiene que ser. Y lo digo porque últimamente yo estaba tenía una pauta de alimentación que era muy generalizada y yo la juraba que la estaba haciendo de hora porque era fitness. Y después que me hice los exámenes no estaba nada tan fitness. Los exámenes Entonces, acusaron. claro, entonces lo importante que es que no todas las dietas, y ahí por ahí, para allá iba, que no todas las dietas de mi vecina me sirve a mí, ni a la mía le sirve a mi hermana, y así. A eso iba. Exacto, y eso es como un patrón súper común. Muchas veces, no, es que me llegan pacientes, no, es que yo hice la dieta que hizo mi hermana, pero, ¿cachai? Entonces, como que, bueno, obviamente hay un tema de cultura también, es un tema cultural, es un tema que muchas veces uno no invierte en uno, po, ¿cachai? Y la alimentación es lo más importante que existe, porque la alimentación hace que en el fondo tú puedas estar vivo y nutridos, y eso es lo más importante, es nutrirse. Más que alimentarse es un tema de nutrición, porque tú necesitas muchos nutrientes para que tu cuerpo funcione bien. Hacer una dieta no significa llegar y hacerla porque muchas veces hay carencias nutricionales, hay que suplementar con otras cosas. Entonces, por ejemplo, yo te comentaba ayer, que me tocó un caso de una paciente que estoy viendo, que la veo de forma online, porque también veo de forma online. Entonces, que ella me dijo así como, la conozco, entonces me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo harto problema, soy diabética, pero nunca me han dado como una alimentación como tengo que hacer, y en los últimos días me he sentido que estoy viendo borroso, me dijo, me sentí un poco mareada, me levanto toda la noche a hacer pipí, me decía, no puedo ni dormir bien. eh, y me tomé la glicemia y tenía en ayuna 300 y tanto. Entonces, como, wow, ya. Me dijo, ¿tú me podrías ayudar? Sí, por supuesto, ya. Empezamos con el tema de alimentación, todo, le di una pauta para que empezáramos full, le di unos suplementos también correspondientes para su pauta, y ya le tocó el control, y ahora tiene glicemias en ayunas de 80 y tanto, 90 y tanto, que es casi una persona no diabética. En la noche después de cenas tiene glicemia de 120, 115, que es buenísimo. Entonces yo de hecho lo que quiero lograr con ella es que en un momento deje las pastillas y sea una persona que pueda retroceder la enfermedad de diabetes y no que siga avanzando, porque se puede con la alimentación, y eso es que de repente la gente no sabe o no cacha o no existe la información, ¿cachai? Entonces, y pasan cosas fomes también. Por ejemplo, ella también se veía con un diabetólogo, me manda el audio del diabetólogo, y el diabetólogo así, cero aporte, ¿cachai? Entonces, como uno dice, pucha, siendo que ellos son profesionales que uno los busca para mejorar, porque quiere una guía, y no le explican las cosas. Claro. Entonces, en eso yo creo que hay que ser como súper enfático de explicar y explicarle a la población, a la persona, cómo va a ser su pauta, por qué vamos a hacer esto, por qué vamos a hacer esto otro, y no decir, toma, ¿cachai? De hecho, por ejemplo, a mí me pasa que Oye, cuando me llegan, dime, mi pastelero a tus pasteles, porque a veces los médicos, no sé, médico general, qué sé yo, se las dan de nutricionista también, pues. claro, Entonces te dicen, tiene que comer esto, 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 y tú les creís, porque como dices tú, son los profesionales. Y yo creo que, y ahí está también uno de los errores, que yo también he cometido. Entonces tener que esas dos visiones, claro, complementos. porque las pautas tienen que ser personalizadas, po. Tienen que ser para cada persona, porque muchas veces tú das una pauta para lograr un objetivo y pasa un mes, controlas y no redujo peso. Me pasó una vez, una paciente que lo hacía tal cual, me juraba, recontra juraba que lo hacía, bajaba 100 gramos, 200 gramos, y yo decía, pero ¿por qué? Cambio moléculas de alimento con la misma cantidad de calorías y ¡boom! Y terminó bajando 18 kilos. Entonces, ahí tú dices, todos los cuerpos son distintos, todos funcionan distintos. Quizá a mí me hace mal el hidrato de carbono, quizá a ti te hace mal la grasa, quizá a ti te hace mal algún alimento específico, ¿cachai? Entonces, eso es lo Mm, que hay que adecuar y ir haciéndolo con una persona que sabe, en el fondo. No, de claro. repente, las partes de gimnasio también te entregan unas pautas, así como, come esto, esto, otro, ¿cachai? Y a veces eso igual, o sea, cada especialista tiene que ahí actuar, po. Sí, entonces decía.
Oye, tenemos una última pregunta antes nos pasó la hora volando. Wilda Palma Arancibia dice, un tío tiene muy bajo peso, él tiene 85 años y pesa 50 kilos. ¿Cómo podría subir? Ya, ahí también hay que hacer una evaluación. Hay que hacer una evaluación, en este caso, un caballero porque es adulto mayor, lo más probable es que ha perdido mucha masa muscular, hay que ver cuáles son los antecedentes médicos también, si es que ha estado postrado o no. Entonces ahí hay que ver antecedentes, no llegar y dar, pero ahí sí hay que actuar con harto cuidado. Hay pacientes, y en eso quiero ser súper enfático, no es, porque muchas veces pasa que uno dice, tú sabes qué tiene que comer. No se trata solamente de eso, hay que ver exámenes médicos, hay que ver qué cosa hay que entregar a quién, porque todos somos diferentes y podemos tener algún tipo de patología o algún examen un poco más tirado para acá, tirado para allá. Entonces yo de repente veo a una persona y después llega la hija y después llega la abuelita y después veo familia entera a veces. Y que todos tienen pauta de alimentación diferente. ¿Cachai? Porque obviamente todos tienen que comer diferente, horarios diferentes, patologías diferentes. Entonces ahí no es llegar y tonta loca así como tiene que comer esto, otro, porque hay que ver caso a caso en eso. Ya. Octavio, ¿dónde te pueden ubicar para las personas que quieran asesorarse en temas de alimentación? Y ahí, cuéntanos. Bueno, yo trabajo acá también en un centro médico acá en Melipilla. También hacemos, bueno, yo veo obviamente la parte de alimentación y también tenemos un programa de obesidad. En conjunto con un doctor también tenemos de formato online, donde el doctor ve el tema de exámenes, ve el tema farmacológico para ansiolíticos, gente que de repente trata de bajar de peso y no puede porque tiene mucha ansiedad. Yo veo la parte de alimentación y ahí lo vemos en el centro médico. Se llama Meli Salud, el centro médico. Igual después te puedo dar como el folleto para, no sé No si te lo sé, quieres ya. subir también. Ahí Ahí, lo podemos publicar, ya, sí. Y sí. te Y pueden ahí, contactar en tu Facebook de manera personal sí, con cualquier pregunta. Yo te voy a etiquetar. Bueno, yo te etiqueté en la otra publicación. Oye, Octavio, lo más importante es que me imagino yo que dentro de tu experiencia y de los pacientes que tú has tenido, cuando has visto estos cambios, cómo cambian ellos, su actitud, su corporalidad, obviamente está más reducida a lo mejor, pero ellos en su actitud, en sus emociones, en su parada, en su visión en la vida, ¿cambian o no? sí, Cuando es logran esos algo. objetivos. Yo siento que eso es lo más gratificante. Por ejemplo, no hace mucho tenía una paciente que tenía muchos problemas uterino, tenía hartos problemas ella, y llegó a mí, pero yo de verdad la vi y era así como una persona casi muerta en vida. Así, cero ánimo, se sentía pésimo, mucho dolor, etcétera, etcétera. Y yo le hice una pauta, sí, pero me metí en una cuestión muy bioquímica, por así decirlo. Porque yo busqué hasta hormonas, ¿cachai? Y de ahí busqué y le hice una pauta así, pero muy mega recontra personalizada. Y cuando le di el control, entró otra persona. De verdad, más allá de que haya bajado de peso, también bajó de peso, pero su dolor desapareció, su estado anímico aumentó, era otra persona. Y esas cosas son como bacán, que me ha tocado varias veces, pero fue un caso bien impactante porque de verdad yo vi una persona distinta que entró la primera vez versus la segunda vez. Y eso también es bueno porque en el fondo sientes que ayudas a la población, que les haces un clic, que el ser como empático también, que algo que yo trato de dedicarme harto en el tema de los pacientes. Por ejemplo, hay veces que el paciente llega, yo los atiendo, tengo que hacer una pauta personalizada porque tiene alguna patología X, yo le doy la opción de que se la mando al correo, la viene a retirar al centro médico después, pero yo después de eso también mando un audio, se lo mando a la secretaria se lo manda a la persona, donde le explico la pauta. Porque el paciente tiene que entender lo que está leyendo. No puede llegar y mandarle algo y, no entiendo. Y si hay dudas, me preguntan. Entonces tiene que existir esa interacción donde se pueda, en el fondo, aclarar dudas y que sienta que en el fondo es un trabajo en conjunto. Porque claro, yo le doy la herramienta para que avance y el paciente tiene que poner la otra parte. Claro que sí. Se me apaga la luz, me fui oscura, me fui negro. Oye, eso yo creo que es lo importante para en todo este trabajo. Lo hemos conversado en programas anteriores, viendo de otros aspectos más espirituales, pero hoy día lo quisimos ver el aspecto físico y como lo dice Octavio, que también nos afecta en la parte emocional, en la parte espiritual.
qué importante es preocuparnos de nosotros y nosotras mismas, de nuestro cuerpo, de nuestro estado anímico. Es importante querernos regalonearnos, es importante darnos el tiempo e invertir, como dice Octavio, en nuestra salud para un mejor bienestar, para tener una mejor vida. Aquí estamos de paso, y eso es completamente cierto y lo hemos hablado. Uno está aquí hoy día, mañana no sabe, pero este instante es el que tenemos que cuidar y cuidarnos. Qué importante eso del amor propio en general, ¿o no? Amarnos. Enamorarse Sí, de uno amarnos. Sí, sí, qué importante en todo sentido. Oye, Octavio, te quiero dar las gracias por haber aceptado. Te dejo cordialmente invitado para otro programa. Podríamos ahí ahondar quizás en los distintos tipos de dietas que lo habíamos conversado, que es súper interesante también. O de patologías también, la hipertensión, colesterol, triglicéridos, diabetes. Sí, yo no tengo ningún problema. Un montón de cosas. Hay que vayan opinando qué cosas quieren saber. Ya, sí, comenten ustedes, ya saben, agradecer a todos los que nos acompañaron, a Antonio, a Judith, a Wilda, a la Chani también, a la Jocelyn Muñoz, que también estuvo ahí comentando. Gracias a todos ustedes, a todos los que nos acompañaron en vivo y a los que estén viendo después el video. Como siempre les digo, compartan desde ahora. Si no lo ha hecho los que están aquí ahora, compartan este video para que lleguen más personas. Ayúdennos a ayudar. Ese es nuestro fin. Octavio, un millón de gracias. De nada. A educar, claro. Cuando quieras. Un besito, no me cortes. Ahí quedamos en interno, igual que en la tele. Ok. Chao a todos, que estén bien. Gracias. Chao.